¿Cómo va a asegurar el Gobierno asturiano el mantenimiento o reducción de las ratios en las aulas para el curso 2021-2022 y el mantenimiento de los refuerzos extraordinarios de personal por el COVID-19 en el sistema público de bienestar? Daremos cumplimiento estricto a los acuerdos nacionales que hay establecidos en materia educativa, como sabe, entre las comunidades autónomas y los diferentes gobiernos de las comunidades autónomas y el Gobierno de España, del que ustedes participan. Los ministerios de Sanidad y Educación han llegado a un acuerdo de esas medidas. Eso es lo que vamos a mantener para asegurar la seguridad de las aulas, para asegurar la presencialidad educativa, para asegurar la calidad educativa. Pero de igual forma también lo vamos a hacer con el Sistema Nacional de Salud, con nuestro sistema de salud del Principado de Asturias y con la política social. Es decir, nosotros lo que no vamos a hacer, y se lo digo ya con total sinceridad, es aplicar falsas intenciones cuando lo que hay que hacer es cumplir esos acuerdos nacionales que garanticen la seguridad y la viabilidad y la vuelta a esa presencialidad. ¿Es la enseñanza mejor y de mayor calidad cuanto menores son las ratios? Nosotros creemos que todos los estudios disponibles, así como la experiencia acumulada de profesorado y comunidad educativa, confirman los beneficios de la reducción de las ratios en las aulas, ayudando a que el aprendizaje sea fructífero y se asegure una atención más individualizada. Por supuesto, la reducción de las ratios por sí sola no es condición suficiente para lograr esta atención individualizada, pero, por ejemplo, la OCDE también recuerda la importancia de contar con un suficiente personal de apoyo pedagógico, y aquí hay que decir que España suspende en 2019, mientras que en Inglaterra había un trabajador de apoyo pedagógico por cada 2 profesores. En Francia y en Dinamarca había 5, aquí la cifra se elevaba a 11, ¿no? Con lo cual tenemos una carencia allí. Pero en cuanto a las ratios, la situación en España no era precisamente envidiable. Un estudio reciente, publicado en 2020 por la OCDE, recuerda que la ratio en secundaria en España era de 25 alumnos y alumnas por clase, frente a 21 de la Unión Europea y los 23 de la OCDE. Es decir, mire la paradoja. Les preguntaron al profesorado a qué destinarían una subida del 5% en el presupuesto para educación. El 85% de los profesores españoles, el 85%, 20 puntos más que la media de los países desarrollados, decían que no querían que les subiesen el sueldo, sino que reduciesen el número de alumnos por clase. Eso fue la petición, curiosa paradoja. En España los profesores decían que no nos suban el sueldo, que destinen ese dinero a reducir y asegurar clases con menos alumnos. En definitiva, la educación española tiene problemas serios, usted, yo estoy seguro de que lo compartirá, y que redundan en situaciones de desigualdad y dificultades para fomentar un aprendizaje personalizado e inclusivo. Y claro, la pandemia del COVID-19 lo que ha hecho es exacerbar todo lo que estaba allí, no que ha creado dificultades nuevas, sino las que ya estaban, las ha ampliado, ha hecho visibles unas grietas en el sistema que venían de atrás y que no se había hecho lo suficiente por cerrar. En ese contexto se debe marcar el refuerzo extraordinario también de las plantillas, que solicitó el profesorado a la comunidad educativa, los representantes sindicales, y que nos obligó en 2020 a hacer cosas a toda prisa que probablemente debería de haberse hecho años antes, con el objetivo siempre de evitar perder una generación desde el punto de vista educativo, ¿no? Había que evitar perder una generación. Estas grietas del sistema, que se agrandaron durante la pandemia, tenían que ver con prácticamente el conjunto del sistema educativo, ¿no? Condiciones materiales de enseñanza, las de las aulas, lo sabemos cada septiembre que empieza el curso, son inadecuadas. Hemos visto y muy a menudo clases donde los alumnos pasaban con frío, con abrigos, con ventanas abiertas, sin calefacción. Ese ha sido un contexto que ha existido en muchas de las aulas. Hemos visto problemas en la digitalización de la educación, problemas en la falta de medios también, de protección. Bueno, hemos visto también la imposición de la semipresencialidad, que independientemente de los argumentos que puedan esgrimirse a su favor, lo que hemos visto es que contribuyó a profundizar estos problemas, favoreció, como planteábamos, problemas de ámbito psicoeducativo, problemas relacionales, problemas académicos, dificultad para mantener relaciones sociales, adicción al móvil, cuadros incluso psicológicos por esa falta de, digamos, de presencialidad educativa, ¿no? Y ahí queríamos recordar que la juventud a la que le ha tocado estudiar en tiempos de pandemia va a sufrir consecuencias que no van a terminar cuando pase la crisis del COVID. Esto es muy importante, ¿no? Según los datos del estudio del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos, los estudiantes perderán hasta un 2,6% de ingresos a lo largo de su carrera profesional como consecuencia de la pérdida de aprendizaje y habilidades generadas por la pandemia. Y esto va a afectar, ojo, a los alumnos y alumnas con menos recursos. Y volvemos al tema central. La reducción de las ratios, afirma el estudio, podrá ejercer un efecto amortiguador de estos efectos negativos, sobre todo a largo plazo. Reducir la ratio en un 7,7% podría mitigar los impactos negativos educativos de la COVID. Esto es lo que está diciendo la investigación científica.
Por eso celebramos en su momento cuando se contrataron 500 profesores de refuerzo durante el 2020 y consideramos un error que se prescinda de cualquier personal de refuerzo educativo, porque podría ser un error que se pagase en el futuro, que estas medidas coyunturales y extraordinarias estaban de alguna manera respondiendo también a déficits profundos en el sistema educativo, con un apoyo del Gobierno central, sufragando íntegramente contrataciones extraordinarias en multitud del sistema público del bienestar, pero en el caso de educación tenemos que recordar que si el presupuesto es del 2009 de educación, si ajustamos los precios de la inflación, desde el 2009 al 2021 hemos perdido un 6,95% de gasto en educación. Eso ha sido la reducción, ajustando la inflación, del gasto educativo, con lo cual se invierte menos en educación y, por lo tanto, tenemos problemas donde hay que revertir esa tendencia de cada vez gastar menos en nuestra educación, ¿no? Una merma de recursos, evidentemente, que es perniciosa para el sistema, que provoca problemas en las condiciones de la plantilla, en la atención al alumnado y dificulta esta atención personalizada que, repito, tiene un efecto de protección en momentos extraordinarios. Nos gustaría invitar a su Gobierno a que se replantee su decisión de prescindir de 500 profesores de refuerzo y le pedimos que los incluya de forma definitiva en el sistema educativo como parte de una apuesta sostenida por reducir las ratios en las aulas año a año y con ello paliar los efectos negativos del COVID-19 durante una generación de jóvenes y adolescentes. Que no nos olvidemos de los jóvenes y adolescentes que han sufrido la pandemia y que van a seguir cargando una carga de efectos negativos durante muchos años. Eso es lo que dice la investigación científica, eso es donde tenemos que actuar. También nos parece necesario incrementar el personal de apoyo, orientadores, maestros de pedagogía terapéutica, maestros de traducción y de lenguaje, personal de servicios a la comunidad, auxiliares educativas, mediadores comunicativos, para que la educación sea realmente inclusiva. El nuestro objetivo tiene que ser no solo la defensa de estos 500 puestos de trabajo, sino también la apuesta real de futuro por una educación pública que suponga una herramienta firme contra las desigualdades, por una Asturias mejor formada y más capaz. No podemos desentendernos de los y les nuestros rapacines, de la xente mozo y de los efectos a largo plazo de la... Gracias, señor Ripa. Señor Ripa, yo si algo intento aportar siempre al debate es sinceridad y no demagogia. Y se lo digo con todo respeto. Claro que a mí me gustaría decir aquí a esta Cámara, oiga, pues mantengamos todos los profesores de refuerzo que hubo en el año 2020-21, en el curso 2021. Claro, me encantaría. Y en el sistema sanitario, y en el sistema de derechos sociales. Pero eso llevaría a una administración absolutamente insostenible desde el punto de vista económico de esta comunidad autónoma de poco más de 1 millón de habitantes. Esta es la realidad. Es decir, usted, en este sentido, no está diciendo toda la verdad. El año pasado hicimos un esfuerzo de más de 42 millones de euros solo en el sistema educativo, 160 en el conjunto de los sectores del Estado de Bienestar respecto a los recursos que estaban presupuestados para hacer frente a la pandemia. De esos 42, en realidad recibimos poco más de 30 millones del Estado. Pero es que este año, para el nuevo curso escolar, no vamos a recibir ni un euro más para reforzar el sistema educativo. Y se ha dejado claro en el acuerdo nacional entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Por cierto, ustedes forman parte del Gobierno de España. Si su planteamiento es que hay un problema educativo en materia de España, que yo ahí no discrepo, porque es verdad que no todas las comunidades autónomas estamos igual, ni mucho menos, yo lo que les animo es a que planteen dentro, en el seno del Gobierno de España, la necesidad de reforzar la financiación a las comunidades autónomas para que podamos incorporar y mejorar las ratios. Pero es que le voy a dar algunos datos que a veces se olvidan. Nuestros ratios son 23 alumnos máximo en infantil. 23. En España son 25. En primaria estamos igual, 25 y 25. En secundaria, el máximo que hay en Asturias son 25. En España son 30. Y en bachillerato, en Asturias son 30 y en España son 35. Es decir, pero esos son los máximos. Si hacemos la media de la ratio que existe en Asturias, es una de las más bajas que existe aula por profesor de toda España. Esa es la realidad. Le estoy diciendo, bueno, a usted le hará gracia, pero es la realidad. Entonces, cuando usted pide y plantea eso, yo lo que le digo es que lo tiene que plantear en el seno del Gobierno. Y ahora que están en precongreso les animo a que de las resoluciones del Congreso pues debatan el tema. Va a venir su candidata, ¿no?, próximamente. Aproveche para decírselo como objetivo prioritario, reforzar la financiación de las comunidades autónomas. Yo estaré encantado. Dinero que nos venga para educación, dinero que dedicaremos a invertir más en educación. ¿Cómo se está planificando el curso? Lo dije desde el principio, con sinceridad, sin engañar a nadie y de acuerdo al acuerdo entre los ministerios de Sanidad, de Educación y las comunidades autónomas. Igual que hicimos el año pasado, que por cierto al final fuimos los pocos que de verdad cumplimos, porque hubo muchas comunidades que sí, aquello lo aceptaron, pero luego cumplir, lo que se dice cumplir, poco.
¿Eso qué significa? Pues la desaparición de las aulas multinivel, que los grupos de convivencia se pueden extender hasta sexto de primaria, que habrá recursos extraordinarios para los centros derivados de esas nuevas distancias de seguridad que se marcan en aquellos que no sean grupos estables de convivencia, y por tanto sí que va a haber refuerzos y sí que va a haber medios extraordinarios de protección y de garantía de la salud, y por supuesto refuerzos docentes en ese número adecuado, ¿no? Pero también usted hablaba del estado de bienestar en general, hacía un desliz, y yo le digo que hay que mantener, pero camino de la normalidad, los recursos excepcionales en materia sanitaria. También esto tenemos que ser sinceros con la sociedad asturiana y decirle que nuestra sanidad pública, igual que nuestra educación pública y nuestro sistema de bienestar social público, tiene que caminar como camina todo hacia la normalidad. No de golpe, pero esa es la evolución natural a la que tenemos que ir si queremos que el sistema sea sostenible. Si no queremos, hablando claro, que quiebre nuestra comunidad autónoma, que me imagino que no sea su planteamiento. Y, por cierto, como sabemos que ha tenido consecuencias también en materia sanitaria, hemos anunciado un plan de choque de listas de espera por valor de 8,5 millones de euros y 10.000 intervenciones. Y, por último, en derechos sociales, fíjese si hemos hecho un esfuerzo que, a pesar de la pandemia, hemos sido reconocidos como la comunidad autónoma que mejor trabajo hizo para descender las listas de espera en materia de dependencia, uno de los grandes retos que teníamos por delante, reconocido a nivel nacional. Por eso yo termino, señor Ripa, lo que le quiero decir es que vamos a garantizar la seguridad, vamos a garantizar la presencialidad, que es una reivindicación de los padres y madres. Vamos a garantizar, en este sentido, la protección de la salud, el cumplimiento de las nuevas normas que se han establecido en ese acuerdo nacional, pero, desde luego, lo que le garantizo y que estoy abierto en este sentido es que, si ustedes consiguen que en la negociación de los acuerdos a nivel nacional haya más dinero para las comunidades autónomas para invertir en educación, estaremos encantados de destinar todos esos recursos, no como otras comunidades que lo cogieron y lo dedicaron a otras cosas. Nosotros lo dedicaremos a educación para seguir apostando por un sistema público de calidad, que es lo que tenemos en Asturias.